Un multimillonario ve a su expareja, esperando un Uber con 3 niños de 6 años idénticos a él. Antes de comenzar, comenta más abajo la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta de la historia. El calor de julio abrazaba las congestionadas calles de Madrid. Los claxones sonaban desesperados en medio del tráfico paralizado, y la mayoría de los conductores habían perdido ya la paciencia. Entre los automóviles, un Bentley negro sobresalía no solo por su elegancia, sino por el hombre que acababa de descender de él. Alejandro Morales, de 38 años, director general de Soluciones Fiscales Morales, era uno de los empresarios más prósperos de Europa. Vestía un traje impecable hecho a medida, y sus movimientos transmitían la seguridad de quien está acostumbrado a controlarlo todo. «Prefiero continuar a pie, Luis», le indicó a su chofer con un gesto de la mano. «Esto no avanza, y necesito estirar las piernas». «Pero, señor, su piso está a más de 1 kilómetro», replicó el conductor con tono preocupado. «No importa, me vendrá bien tomar un poco de aire, o lo que aquí pase por aire fresco». Alejandro comenzó a caminar por el barrio donde se había criado. Le costaba reconocer algunos lugares. Los antiguos comercios de siempre habían sido reemplazados por cafeterías modernas, edificios nuevos y muchísima más gente. Aún así, su mente no estaba en eso, sino en todo lo que tenía agendado para esa semana: reuniones, conferencias, negociaciones, una posible adquisición por varios cientos de millones. Todo estaba planificado al detalle. No dejaba espacio para sorpresas, pero, como suele ocurrir, lo inesperado hizo su aparición sin previo aviso. Al girar por una calle para esquivar una zona en obras, algo en la entrada de un supermercado captó su atención. No fue el local en sí, sino la mujer que intentaba controlar a 3 niños pequeños mientras cargaba con varias bolsas. «Daniel, no corras», decía ella, tratando de mantener el orden. «Lucas, devuélvele a tu hermano el cochecito. Y tú, Marcos, por favor, quédate quieto un momento». Alejandro se quedó paralizado. Esa voz era inconfundible. Al oírla, le flaquearon las piernas. No podía ser. «Valeria», susurró sin poder evitarlo. Habían pasado años desde la última vez que pronunció ese nombre, y sin embargo, ahí estaba, justo delante de él, con 3 pequeños de unos 6 años que eran idénticos a él. Los ojos verdes, la mandíbula marcada, incluso la forma en que uno de ellos ladeaba la cabeza. Era como mirarse en un espejo del pasado. Sin darse cuenta, Alejandro se aproximó hasta quedar a pocos metros de ellos. Uno de los niños fue el primero en notarlo. «Mamá, ¿quién es ese señor que nos está mirando?». Valeria alzó la vista mientras le ataba el cordón a uno de los pequeños. Al verlo, su expresión se heló. Sus ojos mostraron sorpresa, pero también algo más: dolor, temor, rabia. «Dije que no quería llegar tarde», dijo ella con firmeza, agarrándolos de la mano. «Valeria», repitió Alejandro, casi sin voz. Dio un paso al frente, con la garganta seca. «Esos niños». La gente comenzó a pasar entre ellos, rompiendo la tensión del instante. Ella reaccionó con rapidez, y empezó a llevarse a los niños con prisas. «Tenemos que irnos ya», dijo con seriedad. «Espera, por favor», insistió Alejandro. «Podemos hablar». Valeria dudó, luego sacó un recibo de su bolso, y escribió algo rápidamente con un bolígrafo. «Mañana a las 12. Cafetería La Palmera, en la calle Alcalá». Y sin añadir nada más, se marchó con los 3 niños, dejándolo allí, plantado en la acera, como si acabara de despertar de un sueño extraño. Alejandro los observó hasta que se perdieron entre la multitud. Las piezas en su mente empezaban a encajar. 3 niños, 6 años, su rostro, sus gestos. Y Valeria. «Son míos», murmuró, como si decirlo en voz alta fuera la única manera de aceptar lo que acababa de descubrir. El cielo empezó a nublarse, pero él ni se percató. La lluvia empezó a caer poco después, empapándole el traje por completo, pero él seguía allí, como si no sintiera nada. En cuestión de minutos, todo lo que había construido se tambaleaba. Toda su planificación, su éxito, sus logros, pasaban a un segundo plano.
Frente a él, una nueva realidad lo sacudía hasta lo más hondo. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Dio vueltas en su lujoso apartamento, mirando al techo, al móvil, al reloj, a la nada. Cuando por fin amaneció, su semblante era otro: ojeras, barba de varios días y una expresión que no se le había visto ni en los peores días de trabajo. A las 11:30, ya estaba sentado en la cafetería La Palmera. No había probado su café, solo lo miraba mientras tamborileaba con los dedos en la mesa. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se aceleraba. A las 12 en punto, Valeria entró. Seguía siendo tan hermosa como siempre, pero sus ojos delataban que ya no era la misma. Se acercó con paso decidido. «Tienes mala cara», dijo, sentándose frente a él. «Hola, Valeria». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. «Esos niños», dijo Alejandro, casi sin voz. «Son míos, ¿verdad?» Ella lo miró fijamente y asintió. «Sí, Daniel, Lucas y Marcos son tus hijos». «Nuestros hijos». Alejandro sintió que se le quitaba el aire, aunque ya lo sospechaba. Escucharlo de su boca fue un golpe directo al pecho. Se quedó sin palabras. «¿Cómo?», empezó a decir, pero se interrumpió. Sonaba ridículo incluso para él. «Creo que sabes cómo se hacen los niños, Alejandro», dijo Valeria con una mezcla de ironía y tristeza. «¿O ya olvidaste nuestra última noche juntos antes de que te marcharas a Asia?». A él le vinieron de golpe los recuerdos de aquella despedida, las promesas, las caricias, todo lo que creyeron que iban a construir juntos. Pero también recordó que, apenas subido al avión, empezó a convencerse de que lo mejor era cortar por lo sano, que su carrera no permitía distracciones, que una relación a distancia no funcionaría. «Tenía derecho a saberlo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Intenté decírtelo, Alejandro», contestó ella sin alzar la voz, pero con firmeza. «Te llamé muchas veces. Te envié correos, mensajes, incluso fui a tu oficina en Valencia, pero nadie me dejó pasar». Alejandro bajó la mirada, avergonzado. En aquellos meses se había esforzado por ignorarla. Había decidido enterrar todo lo que le recordara a su antigua vida. El éxito le exigía eso, se decía a sí mismo. «Lo siento», dijo con un hilo de voz. «¿Y crees que con eso basta?», respondió Valeria, conteniendo la emoción. 6 años criando a 3 niños sola, sin apoyo, sin descanso. No es solo decir lo siento y listo. Alejandro se mordió el labio. Ella tenía toda la razón. «Quiero conocerlos», dijo de repente. «Quiero estar en sus vidas». Valeria lo observó con recelo, como si intentara averiguar si lo decía en serio. «No es tan fácil, Alejandro. No puedes aparecer de la nada y pretender que todo encaje. Ellos no saben nada de ti. Eres un completo desconocido». «Solo dame una oportunidad», insistió él. «No voy a presionarte, solo quiero hacer las cosas bien, aunque sea tarde». Ella suspiró, dubitativa. «Está bien. Puedes venir mañana a casa a las 6, pero será bajo mis condiciones. Y si veo que esto les afecta mal, se acaba». «Perfecto, lo entiendo». Valeria sacó una servilleta, anotó su dirección y se la pasó por la mesa. «A esa hora ya habrán cenado. Solo será un rato para que los conozcas». Alejandro asintió. Antes de que ella se fuera, dijo en voz baja: «Gracias de verdad». «No me des las gracias todavía», replicó ella, deteniéndose junto a la silla. «Para ellos eres un extraño y para mí, alguien que me destrozó el corazón. Esto no será fácil». La casa de Valeria no tenía nada que ver con los lujosos espacios en los que Alejandro solía moverse. Una pequeña casa de 2 plantas en las afueras, con un jardín delantero lleno de juguetes y bicicletas. Al llegar con su coche, se sintió fuera de lugar. Revisó su ropa por 10ª vez. Valeria le había pedido que no fuera de traje, así que vestía vaqueros y camisa. En la mano llevaba 3 bolsas con regalos, aviones de juguete, porque según le había dicho Valeria, los niños estaban obsesionados con todo lo que volara. Llamó al timbre. El corazón le latía con fuerza. Cuando Valeria abrió,
le sostuvo la mirada con expresión neutra. «Has llegado puntual», le dijo, apartándose para dejarlo pasar. «Están en la sala. Les he dicho que eres un amigo mío, y que acaban de descubrir que eres su padre». Alejandro asintió sin decir palabra. Avanzó por el pasillo hasta llegar a la sala, donde escuchaba las voces de los niños. Ahí estaban los tres, sentados en un sofá, idénticos entre sí, idénticos a él. Valeria entró detrás. «Chicos, este es Alejandro. Es vuestro padre». Los niños lo miraron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alejandro se quedó quieto, sin saber muy bien qué hacer. El primero en levantarse fue el que llevaba una camiseta roja con un dibujo de un cohete. «Soy Daniel», dijo, acercándose con decisión. «Soy el mayor por 4 minutos». Alejandro le estrechó la mano, sonriendo. «Encantado de conocerte, Daniel». El segundo se acercó con más cautela. Llevaba una camiseta azul y una expresión más seria. «Yo soy Lucas, estoy en medio». «¿Eres de verdad nuestro padre?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué nunca te vimos?». Alejandro iba a responder, pero el tercero, con camiseta verde, siguió sentado en el sofá con los brazos cruzados. «Seguro que no quería conocernos», dijo. «Marcos, no seas así», lo reprendió Valeria con voz suave. «Ya hablamos de esto. A veces los adultos se equivocan». Alejandro se arrodilló para estar a su altura. «Tu madre tiene razón. Cometí un error enorme al no estar aquí. No sabía que existíais. Pero eso no es excusa. Si lo hubiera sabido, habría hecho lo imposible por venir». Marcos no contestó, solo lo miró con recelo. Daniel señaló las bolsas. «Esos regalos son para nosotros». «Sí», dijo Alejandro sonriendo. «Creo que les van a gustar». La tarde fue extraña al principio, pero poco a poco fue tomando forma. Daniel no paraba de hacerle preguntas sobre sus viajes. Lucas era más observador, como si analizara todo en silencio. Marcos, por su parte, se mantenía distante sin quitarle la vista de encima. Cuando Valeria dijo que ya era hora de dormir, Alejandro se dio cuenta de que habían pasado 2 horas sin notarlo. Ella lo acompañó hasta la puerta. «Ha ido mejor de lo que pensaba», dijo ella. «Son increíbles, Valeria. Has hecho un trabajo espectacular». Por primera vez, ella bajó un poco la guardia. «Mañana a las 10, Daniel tiene partido en el campo del Parque del Retiro. ¿Quieres venir?». «Por supuesto», respondió él sin dudar. «Allí estaré». Esa noche, al volver a su apartamento, Alejandro ya no pensaba en adquisiciones, contratos o juntas. Solo tenía una imagen en la cabeza, la de 3 niños con sus mismos ojos. Alejandro llegó al Parque del Retiro media hora antes del partido. Estaba nervioso, más que antes de cualquier junta importante o rueda de prensa. Había pasado buena parte de la noche repasando reglas de béisbol infantil. Apenas vio llegar a Valeria con los niños, se le iluminó el rostro. Daniel llevaba su uniforme con orgullo. Lucas iba leyendo un libro mientras caminaba, y Marcos se mantenía unos pasos detrás. «¿Viniste?», dijo Daniel con una sonrisa de oreja a oreja. «Te lo prometí, no», respondió Alejandro, devolviéndole la sonrisa. Aquella simple frase significaba mucho más que cualquier promesa hecha en una sala de juntas. Valeria también parecía sorprendida de verlo tan puntual. «Hoy Daniel juega en segunda base», dijo. «Puedes sentarte con nosotros en las gradas, si quieres». «Encantado», contestó Alejandro. Durante el partido se sentó junto a Valeria y los otros 2 niños. Animó con energía cada jugada, sobre todo cuando Daniel tocaba la pelota. Valeria lo miraba de reojo, a veces divertida, otras como si no terminara de creérselo. ¿Has ido a algún partido profesional alguna vez?, preguntó Lucas, levantando la vista de su libro. «A varios, sí. ¿Os gustaría ir algún día?». «¿Todos?», preguntó Lucas como dudando. «Claro. Podríamos ir a ver a los Leones de Madrid, primera fila, justo detrás del home. Si vuestra madre está de acuerdo, claro».
Valeria asintió con la cabeza sin decir nada. Incluso Marcos, añadió Lucas, mirando a su hermano, que estaba sentado un poco más lejos, fingiendo no escuchar. Sobre todo Marcos, dijo Alejandro, mirándolo también. El partido terminó ajustado, pero el equipo de Daniel ganó por una sola carrera. Nada más sonar el último out, el niño corrió directo a los brazos de Alejandro. «¿Viste mi atrapada, papá?» La palabra papá le llegó como una descarga eléctrica. Lo dejó sin aliento. «La vi», respondió. «Fue increíble». Más tarde fueron a tomar helado. Daniel hablaba sin parar de cada jugada. Lucas hacía preguntas curiosas sobre el béisbol profesional. Marcos apenas probó su helado. «¿Vas a vivir con nosotros ahora?», preguntó Daniel de repente. La pregunta cayó como una piedra en el agua. Valeria y Alejandro se miraron al instante. «No exactamente», respondió él. «Vivo en otro sitio, pero me gustaría pasar mucho tiempo con vosotros, si os parece bien». «Todos los días», insistió Daniel. «Tu madre también trabaja mucho, ¿no?», intervino Lucas. «A veces tiene 2 empleos». Alejandro miró a Valeria, sorprendido. Ella bajó la mirada, algo incómoda. «Trabajo en una clínica por la mañana, y doy clases en línea por la noche. Ser madre soltera no es barato». Por primera vez, Alejandro tomó verdadera conciencia del esfuerzo que ella había hecho durante todos esos años. Al salir del parque, Valeria caminó unos pasos junto a él. «El viernes por la noche tienen un concierto en el cole. Los 3 actúan». «Allí estaré», respondió al instante. «Empieza a las 6:30 en punto», advirtió Valeria. «Por favor, no llegues tarde. Sobre todo Marcos. Él toca el piano». Alejandro asintió, sintiendo en el pecho un compromiso que pesaba más que cualquier contrato multimillonario. De regreso a su apartamento, Alejandro tomó una decisión inmediata. Sacó el móvil y llamó a su asistente. «Cancela mi viaje a Tokio de la semana que viene, y mueve la reunión de la junta del viernes a las 12. Tengo una cita a las 6:30 a la que no puedo faltar». Su asistente dudó al otro lado, pero no discutió. Era la primera vez que Alejandro priorizaba algo que no fuera trabajo. Los días pasaron rápido. Alejandro trataba de compaginar su nueva rutina. Visitó a los niños 2 veces esa semana. Cada encuentro le enseñaba algo nuevo. El viernes, en su oficina, Alejandro miraba el reloj con ansiedad. Estaba en plena videollamada con inversionistas de Singapur. Su móvil vibró con un mensaje de Valeria. «Recuerda, empieza a las 6:30. Marcos está nervioso». Respondió con un emoji de pulgar arriba, algo que jamás había usado en un contexto laboral. A las 16:52, justo cuando ya quería cerrar, uno de los inversores pidió la palabra. «Señor Morales, me preocupa la cadena de suministro en Malasia. ¿Podemos alargar un poco la reunión?». Alejandro sintió que se le cerraba el estómago. «Se lo agradezco, señor Lian, pero tengo un compromiso a las 6:30 que no puedo reprogramar». Su asistente abrió los ojos de par en par. Alejandro nunca cancelaba por asuntos personales. «Estamos hablando de un acuerdo de más de 300 millones de euros», insistió el inversor. «¿Está seguro de que esto no puede esperar?». Antes de que pudiera contestar, sonó su teléfono. Era Valeria. Respondió de inmediato. «¿Qué pasa?». «Es una emergencia. Lucas se ha caído en el recreo. Estamos en el hospital. Creen que puede tener el brazo fracturado». Alejandro se levantó de un salto. «Voy para allá ahora mismo». Colgó sin dar explicaciones y salió corriendo. 20 minutos después, Alejandro entró a toda prisa en el hospital. Valeria lo esperaba en la sala pediátrica con Daniel y Marcos sentados a su lado. «¿Dónde está?», preguntó con el corazón latiendo como loco. «Le están haciendo una radiografía», respondió Valeria. «El médico cree que solo es una fractura». Alejandro se dejó caer en una silla. Marcos, sin mirarlo directamente, murmuró: «Iba a tocar solo en el recital». «Practica desde hace semanas», añadió Daniel.
El comentario, tan simple pero tan duro, le cayó como una losa. Una hora después, Lucas salió con el brazo enyesado y una sonrisa cansada. Al ver a Alejandro, su carita se iluminó. ¿Viniste? Por supuesto que sí, respondió Alejandro, arrodillándose. Eres mi hijo. Mientras lo llevaban de vuelta a casa, el móvil de Alejandro no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, correos, todos de Singapur. No contestó ni uno solo. Esa noche, mientras ayudaba a Valeria a acostar a los niños, su asistente le escribió: «El señor Lian está molesto por su ausencia. Dice que duda de su compromiso con el proyecto». Alejandro respondió lo impensable: «Tendrá que esperar. Mi prioridad es mi familia». Esa noche, al salir de casa de Valeria, lo supo con total claridad. Había elegido quedarse con ellos, y no se arrepentía. Inserción para la audiencia. Escribe la palabra atuna en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Alejandro pasó la madrugada en su despacho en casa, logró retrasar la operación con los inversionistas de Singapur una semana más. Cuando miró el reloj, eran las 3:15 de la mañana. Recordó que había prometido llevar a los niños al Museo de Ciencias por la mañana. Dormiría apenas unas horas. Al amanecer, con el café en una mano y las ojeras marcadas, llegó a casa de Valeria. ¿Has dormido algo?, preguntó ella al abrir la puerta. No mucho, pero estoy bien, de verdad. La visita al museo comenzó con buen pie. Daniel iba de un lado a otro, pegado a cada exposición interactiva. Lucas, con el brazo enyesado, se detenía frente a cada panel, leyendo todo con atención. Marcos mostraba interés por la sección de dinosaurios. «Papá, ven a ver esto», gritó Daniel. «Es un meteorito de verdad». Alejandro se agachó a su lado, curioso. Hasta que su teléfono vibró. Era Singapur. «Un momento, chicos», dijo, alejándose un poco. La llamada se alargó 15 minutos. Cuando volvió con ellos, algo había cambiado. Marcos ya no sonreía. «Dijiste que solo serían 2 minutos», soltó sin mirarlo. «Lo sé. Lo siento, hijo. Fue una urgencia del trabajo». «Claro, siempre lo es». Y se dio la vuelta. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Durante el almuerzo, su móvil volvió a sonar varias veces. Finalmente, Valeria le lanzó una mirada cargada de molestia. «Más llamadas». «Lo siento. Es que es más importante que ellos». La pregunta fue como un golpe. Marcos, que escuchaba a un lado, soltó: «Mejor vámonos, mamá. El señor Morales necesita trabajar». Ese señor Morales le dolió más que cualquier insulto. Valeria no dijo nada más, solo se levantó, miró a los niños y dijo: «Vamos, tomamos un Uber». Alejandro los vio alejarse, incapaz de encontrar palabras. Había metido la pata otra vez. Esa noche fue a casa de Valeria. Marcos no quiso bajar del coche. «Ha estado tocando el piano toda la tarde», le explicó Valeria. «Tiene el nuevo recital el viernes que viene». «Valeria, lo siento. Lo de Singapur». «A mí Singapur me da igual», lo interrumpió con la voz cansada. «Los niños estaban felices por pasar el día contigo, y en cambio, los dejaste solos una y otra vez para hablar con gente que ni conocen». Alejandro apretó los dientes, no por enfado, sino porque no tenía cómo defenderse. «El concierto es el viernes a las 6:30. Esta vez Marcos tiene el solo inicial. No llegues tarde. Elige bien». Alejandro asintió. «Estaré allí a tiempo, te lo prometo». De camino a casa, apuntó la cita en su calendario con mayúsculas: «Viernes, recital Marcos 18:30, imposible faltar». Al día siguiente convocó una reunión urgente en la sede de su empresa. Sus principales ejecutivos lo esperaban con rostros de duda. Él entró con paso firme. «He tomado una decisión. Vamos a reestructurar toda la empresa». Mostró una diapositiva con el título: «Proyecto Familia Primero». «Vamos a implementar nuevos horarios flexibles,
teletrabajo y una política de no contacto durante las horas familiares. ¿Esto tiene que ver con lo personal?, preguntó su directora de operaciones. Sí. Hace poco descubrí que tengo 3 hijos trillizos, y me los he perdido toda su vida. No pido permiso para ser su padre. Eso no se negocia. Pero propongo una nueva forma de entender el trabajo. Si alguien tiene objeciones, que las diga ahora. Su móvil vibró. Era Singapur. No lo miró. Uno de los ejecutivos alzó la mano. ¿Y si la Junta no lo aprueba? Alejandro lo miró con serenidad. Entonces dimitiré. Pero no pienso ceder en esto. Esa misma noche fue a un estudio de arquitectura. Tenía claro lo que quería: diseñar un campus que integrara realmente a la familia. Salió de ahí y llamó a un amigo de la universidad, padre de 4 hijos. ¿Cómo lo haces?, le preguntó. ¿Cómo equilibras trabajo y familia? No se equilibra, respondió su amigo. Se prioriza. A veces gana el trabajo, a veces la familia. Pero si la familia nunca gana, ya perdiste. Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche en su apartamento sacó el móvil y pidió 3 marcos para fotos. Al día siguiente le pediría a Valeria algunas fotos de los niños. Por fin ese lugar, tan lujoso pero tan vacío, empezaba a parecerse a algo parecido a un hogar. El viernes amaneció con el móvil de Alejandro explotando a notificaciones. A las 5 de la mañana ya estaba revisando correos. La presión se acumulaba, pero él ya tenía clara su prioridad. A las 11, su intercomunicador sonó. Era su asistente. Ha venido el presidente de la Junta. Sin avisar. Richard, el presidente, un hombre serio y de cero tolerancia a la improvisación, estaba sentado frente a él. ¿Qué es eso de la reestructuración total? ¿Y los rumores de que piensas dejar el cargo? Es verdad, dijo Alejandro con firmeza. Estoy haciendo cambios importantes. ¿Y qué pasa si la Junta no aprueba tu proyecto? Alejandro respiró hondo. Entonces se buscará otro director general. Porque yo no voy a sacrificar a mis hijos por mantener un cargo. Antes de irse, Richard dejó una advertencia: la votación será el lunes. Prepárate. No será nada fácil. A las 16:30 salió de su oficina con un ramo de flores. Cancele todo lo que aparezca, le dijo a su asistente. Hoy no hay margen para errores. Llegó al colegio media hora antes del concierto y se sentó en primera fila. Valeria llegó poco después, sorprendida de verlo allí. Llegas temprano, comentó. No me lo perdería por nada del mundo. Cuando el telón subió, los niños se alinearon al fondo del escenario. Marcos estaba entre ellos, junto a un piano enorme. Estaba serio, concentrado. Alejandro le hizo una seña con el pulgar levantado, y, por primera vez en mucho tiempo, Marcos le devolvió una sonrisa. El niño empezó a tocar. Las primeras notas eran suaves, cuidadosas, pero pronto se transformaron en una melodía fluida y hermosa. Alejandro se quedó sin aliento. Cuando Marcos terminó, se escuchó un aplauso enorme. Alejandro fue el primero en ponerse de pie. Después del evento, en el pasillo, Marcos se acercó con timidez. ¿Te gustó? Alejandro se arrodilló y le entregó el ramo de flores. Ha sido lo más bonito que he escuchado en mi vida. Estoy orgulloso de ti. Marcos tomó las flores con un gesto solemne, pero con una luz en los ojos que no había mostrado antes. Practiqué mucho. Lo noté, contestó Alejandro, emocionado. Mientras tanto, Daniel y Lucas lo arrastraban de la mano hacia la exposición de arte. Valeria lo seguía, observando en silencio. Por primera vez, Alejandro se permitió dejar el móvil en el bolsillo y no pensar en nada más. Al salir del colegio, ayudó a Valeria a subir a los niños al coche. Estás distinto, le dijo ella. Hoy tomé una decisión, y siento que es la correcta. El lunes, la junta estaba en tensión máxima. Alejandro llegó con una foto en el fondo de pantalla de su móvil, un dibujo de los 3 niños. Entró a la sala de reuniones con paso seguro.
Durante 30 minutos explicó cada detalle de su proyecto. No es solo una estrategia empresarial, dijo finalmente. Es la empresa que quiero que seamos. ¿Por qué ahora?, preguntó una consejera. ¿Por qué este cambio tan radical? Alejandro respiró. Porque hace 3 semanas descubrí que tengo 3 hijos de 6 años. Nunca los había visto, no sabía que existían, y me di cuenta de que había construido todo esto mientras me perdía lo más importante. El silencio fue total. No les pido permiso para ser su padre, pero sí propongo que lideremos una nueva forma de entender el trabajo. La junta levantó la sesión. Volverían a votar el viernes. En ese momento sonó su móvil. Era Valeria. ¿Cómo te fue? Votarán el viernes. Pero hice lo que debía hacer. ¿Está todo bien? Es Marcos, respondió ella con voz preocupada. En el recreo ha tenido una crisis asmática. Lo llevo al hospital ahora mismo. Voy para allá, dijo sin dudar. 30 minutos más tarde, Alejandro entraba corriendo al hospital. Encontró a Valeria en la sala de espera, con Lucas y Daniel. ¿Dónde está?, preguntó sin aliento. Lo están atendiendo. Le están administrando oxígeno. Alejandro se sentó junto a ella y le agarró la mano. Fue un gesto instintivo. Valeria no la soltó. Pasaron horas. El móvil de Alejandro no dejaba de vibrar. No atendió ninguno. Finalmente, un doctor se acercó. Marcos está estable. Ha reaccionado bien al tratamiento. Nos gustaría dejarlo en observación durante la noche. Alejandro se sintió aliviado como nunca. Podemos verlo. Entraron juntos. Marcos estaba acostado con un pequeño tubo de oxígeno en la nariz, pero ya no se lo veía mal. ¿Te quedaste toda la noche?, le preguntó a Alejandro con voz baja. Claro que sí, respondió él, sentándose junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Cansado pero mejor. En ese momento, el móvil de Alejandro volvió a vibrar. Era Richard. La junta decidió adelantar la votación para hoy mismo al mediodía. Si no estás presente, no puedo garantizar que el resultado sea favorable. Alejandro miró su reloj. Faltaban unas pocas horas. Marcos podría recibir el alta a media mañana. Respiró hondo. Estaré ahí. Cortó la llamada y volvió con Valeria. La junta ha adelantado la votación. Me están presionando para ir. Lo entiendo. Ve, no pasa nada. Nosotros estaremos bien. No, respondió Alejandro, firme. Me quedaré hasta que le den el alta, no me iré antes. A las 10:30 llegó el médico. Parece mucho mejor. Podemos darle el alta, pero tendrá que hacer reposo unos días. Mientras hacían los papeles, el móvil de Alejandro seguía vibrando sin parar. A las 11:15 salieron del hospital. Marcos caminaba despacio, sujetado por Valeria y Alejandro. Cuando llegaron al coche, Valeria lo miró con duda. ¿Y la reunión? Alejandro miró su reloj, dudó un momento, luego negó con la cabeza. No iré. Voy a casa con vosotros. ¿Estás seguro? Sí. Ya presenté mi propuesta. Si quieren votar sin mí, que lo hagan. Pero Marcos es lo primero. Llamó a su directora de operaciones, Victoria, y le dio instrucciones. No estaré en la reunión. Preséntalo tú. La salud de mi hijo va antes. Durante el trayecto, Marcos se quedó dormido. Al llegar a casa, Alejandro lo cargó hasta la cama, y luego se sentó con Valeria en la cocina. ¿Por qué hiciste eso? Alejandro la miró con los ojos cansados, pero convencido. Porque hace 6 años tomé una mala decisión. Elegí el éxito por encima del amor. No volveré a cometer ese error. Sonó su móvil. Era Victoria. Te tengo en altavoz. La junta está lista para votar. ¿Quieres decir algo antes? Sí, solo una cosa. He cambiado de idea. No quiero que se apruebe solo por ser buen negocio. Deberíamos hacerlo porque es lo correcto. Porque los trabajadores merecen ver a sus hijos crecer.
Porque ningún aumento trimestral vale más que estar presente en el primer recital de tu hijo. Se hizo silencio en la línea. Finalmente, se escuchó la voz de Victoria. La votación va 7 a favor, 6 en contra y una abstención. La propuesta se aprueba. Alejandro cerró los ojos y soltó el aire contenido. Gracias, Victoria. Colgó y se quedó sentado en silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria. Ahora lo construimos. ¿De verdad? Sacó los planos preliminares del proyecto y los extendió sobre la mesa. Mostraban un espacio moderno con guardería, escuela, zonas verdes. Es impresionante, dijo Valeria. ¿Cuánto costará todo esto? Una fortuna, dijo él sin rodeos. Pero vale la pena. En ese momento llegaron los niños con sus abuelos. Daniel venía emocionado. Papá, fuimos a pescar con el abuelo. Pesqué 2 peces. Tomás, el padre de Valeria, se acercó. Tu proyecto está dando de qué hablar, dijo, mirando los planos. Alejandro asintió. No todos están convencidos. Algunos inversionistas están nerviosos por el presupuesto. ¿Está en peligro?, preguntó Valeria en voz baja. No, mientras yo tenga algo que decir. Pase lo que pase, lo sacaré adelante. Más tarde, mientras se despedía, Valeria lo acompañó hasta su coche. ¿Sabes?, le dijo con tono más suave, esto que estás haciendo no solo está cambiando tu empresa, está cambiando a los niños y también te está cambiando a ti. Alejandro la miró, emocionado. Para bien, sin duda, dijo ella con una sonrisa. Mientras se alejaba, Alejandro lo tuvo claro, sin importar lo que viniera, nada lo haría retroceder. Estaba construyendo algo más grande que una empresa. Estaba construyendo un hogar. Otra inserción. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos. El lunes siguiente amaneció con titulares. Inversionistas de Singapur se retiran del proyecto familiar Morales. El impacto fue inmediato. En su oficina, Alejandro intentaba calmar a su director financiero. Miró su reloj. Las 15:15. La final del torneo de ajedrez de Lucas comenzaba en menos de una hora. Victoria se asomó por la puerta. Están todos en la sala de reuniones. Esperan un plan detallado. Necesitan respuestas ahora. Alejandro miró su escritorio. Encima, el tablero de ajedrez que Lucas le había regalado. Recordó las palabras de su hijo. ¿Estarás allí, papá? ¿Verdad que sí? Tomó aire. No iré a la junta. ¿Qué? Alejandro, si no asistes, puede que todo el proyecto se venga abajo. Incluso tu cargo está en riesgo. Él se acercó al escritorio y tomó una carpeta. Aquí está todo lo que necesitan. Preséntalas tú. No pienso fallarle a Lucas. Victoria parpadeó sin saber qué decir. Estoy aprendiendo, dijo Alejandro con una leve sonrisa. Priorizar no significa perder. A veces ganar empieza por elegir lo que de verdad importa. El gimnasio del colegio estaba lleno. Alejandro llegó justo cuando Lucas entraba al área de competición. Valeria lo saludó desde las gradas, sorprendida. «¿No tenías reunión urgente?», le susurró. «Sí. Pero esto era más importante». Lucas, al verlo, sonrió tímidamente. «Ese es mi papá», dijo a su entrenador. El torneo avanzó. En la ronda final, Lucas se enfrentó a un niño mayor. En un movimiento arriesgado, sacrificó su reina para forzar el jaque mate unas jugadas después. La sala estalló en aplausos. Alejandro se puso de pie y aplaudió con tanta emoción que algunos padres lo miraron con curiosidad. Al recibir su trofeo, Lucas se acercó al micrófono. «Quiero agradecer a mi entrenador y a mi papá, porque me enseñó que a veces para ganar algo importante hay que saber perder algo primero». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Cuando Lucas bajó del escenario, corrió a abrazarlo. No me lo habría perdido por nada del mundo. Después, en el coche con Valeria y los niños, revisó su teléfono.
Tenía 17 llamadas perdidas y un mensaje de victoria. La Junta votó 8-6. El proyecto continúa con modificaciones. Tenías razón. Alejandro cerró el móvil. ¿Todo bien?, preguntó Valeria. Sí, por fin. Y lo mejor es que ni siquiera tuve que estar ahí para ganar esta vez. Valeria le sonrió. Era un caos armonioso, un momento perfecto. 6 meses después, Alejandro estaba de pie frente a un nuevo letrero metálico y reluciente, Campus Familiar Morales. A su lado, 3 niños con trajes se peleaban por las tijeras gigantes de la inauguración. ¿Listos?, preguntó Alejandro, entregándole a Lucas las tijeras para que compartieran. La cinta fue cortada entre aplausos y flashes. El campus era una realidad. Alejandro se alejó del bullicio para buscar a Valeria. La encontró cerca del parque infantil. Todo esto es real, dijo ella emocionada. Estoy orgullosa de ti. No lo habría logrado sin ti, contestó él, tomándole la mano. Desde entonces, su relación había evolucionado poco a poco. Papá, gritó Daniel desde lejos. ¿Podemos enseñarle el laboratorio de ciencias a los abuelos? Thomas y Ellen estaban cerca, observando todo con sonrisas. Claro, respondió Alejandro, pero luego vengan a ver el huerto ecológico. Mientras veía a los niños correr entre los edificios que él mismo había soñado, sintió que por fin había alcanzado el verdadero éxito. Antes pensaba que tener éxito era firmar grandes contratos, le dijo a Valeria. Ahora sé que el verdadero logro es esto, construir una vida con sentido. Y lo estás haciendo bien, respondió ella, acomodándole el cuello de la camisa con cariño. Lo estamos haciendo juntos, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Frente a la mirada de los niños y rodeado de todo lo que había logrado cambiar, Alejandro Morales supo que nunca volvería a poner otra cosa por delante de ellos. Ni una junta, ni un trato, ni una llamada. Porque ahora, por fin, sabía lo que era realmente importante. A la mañana siguiente, las noticias sobre la inauguración llenaban titulares. No era solo un logro empresarial, era un símbolo de un cambio más profundo. Ese sábado por la mañana, mientras la televisión hablaba de su proyecto, Alejandro estaba sentado en el suelo del salón de Valeria, rodeado de piezas de Lego, riendo con Daniel, Lucas y Marcos. «Papá, ¿me ayudas con esta nave espacial?», preguntó Daniel. «Claro», dijo Alejandro, tomando el manual. Desde la cocina, Valeria y su madre los observaban. «No es el mismo hombre que describías antes», dijo Ellen. «No lo es», admitió Valeria. «Sigo esperando que vuelva ese empresario estresado y distante, pero ya no lo veo». Señaló con la cabeza a Alejandro, que en ese momento ayudaba a Marcos a encajar una pieza difícil mientras Lucas le explicaba cómo funcionan los cohetes en la vida real. «¿Y los niños cómo lo están llevando?», preguntó Ellen. «Mejor de lo que imaginé. Sobre todo Marcos. Al principio no quería ni hablarle. Ahora mira eso». Marcos se rió por algo que Alejandro le susurró. Era una risa sincera, profunda. «Nunca pensé que tendrían esto», dijo Valeria en voz baja. «Un padre que está presente». El resto de la mañana pasó entre risas, juegos y planes. Alejandro se ofreció a encargarse de la barbacoa. Thomas se unió con una actitud más relajada. «Tu hija me dijo que presentaste los planos definitivos de la segunda fase del campus». «Sí, vamos a incluir un centro cultural y una biblioteca con talleres familiares. Será más que un lugar de trabajo. Será una comunidad». «Una apuesta arriesgada», comentó Thomas. «Pero si sale bien, cambiarás muchas vidas». «Esa es la idea», respondió Alejandro. «Y si no funciona, entonces habré hecho lo correcto, aunque me haya salido caro. No me preocupa perder dinero, me preocupa perder tiempo con ellos». Thomas se quedó en silencio, observándolo unos segundos. «Tienes razón. El tiempo con los hijos no se recupera». La comida fue una celebración. Los niños hablaban todos a la vez. Ya por la tarde, Lucas se acercó a Alejandro. «Papá, ¿te acuerdas del libro de constelaciones del que hablaste?». «Claro»,
Lo tengo en mi despacho. Si quieres, te lo traigo la próxima vez. ¿Y si fuéramos nosotros?, preguntó Daniel. ¿Podemos conocer tu casa? Alejandro miró a Valeria. Ella sonrió. Creo que les encantaría. Esa misma tarde, los niños entraban por primera vez en el edificio donde Alejandro vivía. Quedaron impresionados por los ventanales y las vistas. Pero lo que más llamó su atención fue la pared donde había 3 portarretratos con sus fotos. «Mira, somos nosotros», gritó Daniel. Valeria, que iba detrás, se detuvo al verlos. «Los encargué el mismo día en que supe que existían», dijo Alejandro. «Solo me faltaban las fotos. Gracias por dármelas». Los niños se paseaban por el apartamento con libertad. Alejandro les mostró su telescopio, la biblioteca y una esquina pensada como zona de juegos. Desde la terraza se veía la ciudad, mientras el sol empezaba a bajar. Valeria se acercó, apoyando los brazos en la barandilla junto a Alejandro. «Es la primera vez que están tranquilos aquí. ¿Les gusta este sitio?» «Me gustaría que sintieran que también es su casa», dijo él sin mirarla. «Con tiempo lo harán». Se miraron en silencio durante unos segundos. Había algo distinto entre ellos, un vínculo que poco a poco iba reconstruyendo lo que un día se rompió. De regreso al interior, los niños peleaban por ver quién miraba primero por el telescopio. Alejandro les ayudaba a regular el enfoque. «Ahí está Orión. Y más allá, si el cielo estuviera más despejado, podríamos ver Marte». «¿Y tú crees que hay vida en Marte?», preguntó Lucas. Alejandro lo pensó unos segundos. «No lo sé. Pero sí sé que ahora mismo, en este lugar, hay algo que hace 6 meses no existía, una familia». Los niños lo miraron, no muy conscientes del peso de esas palabras, pero Valeria sí las entendió. Y en ese silencio compartido, mirando las estrellas, se dieron cuenta de que ya no estaban en mundos separados. Estaban por fin bajo el mismo cielo. El jueves por la noche, Alejandro se sentía inquieto. Al día siguiente, Valeria le escribió: «Lucas tiene presentación de ciencias. Daniel, exposición de arte. Y Marcos toca otra vez el piano. Es a las 18:30. Ellos creen que vas a llegar». Alejandro leyó el mensaje con ternura y responsabilidad. Sabía que no podía fallar. Se organizó para salir temprano, pero a las 16:45 su móvil sonó. Una crisis de último minuto. Una importante cadena de inversores quería una reunión inmediata. Victoria apareció en su despacho. «Te están esperando. No podemos perderlos». Alejandro miró la hora, respiró hondo. «Entonces esperarán, Victoria. Lucas va a presentar su maqueta del sistema solar». Daniel colgó sus dibujos por todo el pasillo. «Marcos se ha pasado días practicando. No voy a llegar tarde». Victoria, aunque dudó unos segundos, asintió. Ya no era el mismo hombre. Media hora después, Alejandro estaba en el colegio. En primera fila, Valeria lo miró con alivio y orgullo. Los niños salieron al escenario. Lucas explicó con seguridad. Daniel mostró su mural. Luego vino Marcos, vestido con su camisa blanca. Se sentó frente al piano, miró al público, dio a su madre, dio a su padre y sonrió. La melodía que tocó llenó el auditorio. Cuando terminó, el aplauso fue enorme. Pero para Alejandro, el momento más valioso fue cuando Marcos bajó del escenario y se abrazó a él sin decir nada. «Estoy orgulloso de ti», susurró Alejandro. «Gracias por venir», dijo Marcos. «Esta vez sí llegaste». Después del evento, mientras caminaban por los pasillos, Valeria se detuvo. «Han cambiado tanto desde que estás con ellos». «Y yo también», respondió Alejandro, mirándola con sinceridad. «Nunca imaginé que este sería el final de esa historia. Tú, ellos, nosotros». «¿Y quién dice que esto es el final?», preguntó él. «Tal vez sea solo el comienzo». Esa noche, al dejar a los niños dormidos, se quedaron un rato en el jardín. «Te lo dije una vez», comentó ella, «no te des las gracias todavía, pero hoy sí puedes hacerlo».
Alejandro le sonrió. Gracias por no cerrar la puerta. Gracias por dejarme entrar de nuevo. Gracias por quedarte, dijo ella. Pasaron los días, y el proyecto siguió creciendo. Un domingo, la familia decidió pasar la tarde en el campus. Los niños jugaban. Claudia ayudaba en el huerto. Alejandro tomaba fotos, capturando momentos simples que antes no habría valorado. Thomas y Ellen llegaron poco después. «Has hecho algo importante aquí, Alejandro», dijo Thomas. «Algo que va más allá del trabajo». «Gracias. Aunque todavía tengo mucho que aprender». «Lo estás haciendo bien». Alejandro observó a sus hijos corriendo entre árboles frutales, riendo. «Sí, esta vez estoy donde debo estar». Esa noche, antes de dormir, Daniel se acercó al despacho de Alejandro. «Papá, ¿mañana puedes venir al ensayo de Marcos? Dice que se pone menos nervioso si tú estás ahí». Alejandro dejó el móvil a un lado. «Claro que sí. No pienso faltar. Aunque haya trabajo, el trabajo siempre estará ahí. Pero Marcos no va a tocar esa canción para siempre». Daniel sonrió, le dio un abrazo rápido y corrió a su habitación. Alejandro se quedó unos segundos mirando el marco de fotos en su escritorio. 3 niños. Una mujer fuerte. Una vida nueva. Todo lo que nunca supo que necesitaba, ahora era lo único que realmente importaba. Por primera vez en años, no sentía miedo del futuro. Lo esperaba con los brazos abiertos. Y mientras apagaba la luz, pensó que quizás no había llegado a ser el CEO más influyente del mundo, pero sí el padre más presente de su pequeña familia. Y eso, sin duda, valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario calificando la historia del 1 al 10. Gracias por vernos. Nos vemos pronto.